Cuenta la historia que érase una vez, en una realidad donde existían brujas, seres sobrenaturales, reyes, reinas, castillos y pueblerinos, existía un bosque en el que vivía una familia. La familia era humilde, ellos trabajaban recolectando lo que el bosque les podía ofrecer para sacar provecho de ello, venderlo y así sobrevivir. Esa era la forma de vida que dicha familia llevaba. La familia se conformaba por solo 3 integrantes: la madre, quien se llamaba Meredith, quien era una mujer que luchaba a diario por mantener a flote a su familia. Ella diariamente trabajaba y sus 2 hijos, Antonio de 16 años, siendo el hijo mayor, que aunque era de una clase muy baja, era un chico muy guapo y valiente, y Jessica, una dulce niña de 7 años, con rizos dorados y una mirada celeste muy amigable. La familia vivía en medio del bosque, y adelante del bosque a lo lejos se ubicaba el reino. El reino era un lugar pintoresco, era muy hermoso. Había jardines floreciendo por doquier y personas que lucían amables y buenas. Vivir en el reino era el sueño de cualquiera, aunque esto solo era una imagen. En realidad la vida para los pueblerinos del reino era difícil, ellos tenían que pagar para vivir ahí. En este reino habían reglas muy específicas para sus habitantes. El rey era una persona malvada, era alguien muy alzado, se creía el dueño de todos sus habitantes. Este era un reino en el que vivían muchas personas, campesinos, empleados del rey y algunos pocos amigos de este. Pero el rey era una persona que pensaba en sí mismo, en sus riquezas, su belleza y en complacer sus deseos, costara lo que costara. Al rey simplemente no le importaba su gente, a quienes reinaba en lo absoluto. Si tenía que matar para ganar unas monedas, no dudaba en hacerlo, ya que nada le costaba. El reino estaba dividido entre clases económicas: la clase alta, clase media y clase baja. A la clase alta pertenecían esos a quienes decían sangre roja. Eran personas hermosas, educadas, egocéntricas. Asistían a galas costosas y festivales lujosos en los que eran invitados por el rey. Eran personas con mucho dinero y hogares hermosos y lujosos. La clase media era quienes servían a la clase alta. Personas bien pagadas, con trabajos honorables, pero no lo suficiente para ser invitado a un baile o tener una casa con muchos lujos. Simplemente eran vistos como la servidumbre. La tercera y la última clase era la clase baja. En el reino los veían de forma detestable, decían que eran personas repugnantes. Existían mitos e historietas sobre ellos en donde se decía que robaban por las noches. Inclusive, algunas veces los padres les decían a sus hijos: si no te comportas como alguien honorable, vendrán esos por ti en las noches a molestarte. Pero la realidad estaba muy alejada de los mitos y leyendas que las personas comentaban. La tercera clase, o el lado sucio como algunos llamaban, era pobre. Las personas eran supervivientes, se las ingeniaban para comer y dar de comer a sus familias. No había tanta comida y en una sola casa vivían alrededor de 10 personas, porque no había suficientes casas. Era tan horrible y tan triste ver a personas vivir en una calidad sumamente baja y a la vez ver al rey bañado en oro, con su castillo, el cual era hermoso, blanco totalmente y enorme, lleno de guardias y mucamas. En este reino habían brujas ocultas, quienes hacían hechizos para su salud y de quienes amaban. Ellas jamás dudaban en ayudar a todo aquel que era maltratado. También habían seres místicos, quienes el rey desconocía por completo. Seres inimaginables que lucían amigables, inteligentes e inclusive atractivos. Estos seres eran elegidos mediante una profecía. Podían haber personas con un mismo rostro, pero que jamás se habían visto en su vida entera. También habían seres que decían que podían controlar tus pensamientos y ordenarte a su favor. Y también habían brujos malvados que podían manipularte fácilmente tan solo controlando tus pensamientos, y así conseguir lo que querían de ti. El gran rey, cada 2 meses, él pedía a todo su pueblo una comisión, incluso a la clase más baja, quienes no podían ni siquiera pagar por el agua. Al no pagar lo que se les pedía, el rey los desterraba del reino. Sin ninguna de sus pertenencias, el rey se las quedaba. Muchos estaban hartos de él, pero nadie lo confrontaba porque realmente era inútil por la razón de que él tenía todo a su disposición. Al momento de cobrar los impuestos, los soldados, al ver que no iban a pagar nada, se quedaron callados y regresaron al castillo. Le avisaron al rey y él tomó medidas extremas. Mandó a quemar el terreno de la clase baja,
Por lo que el malvado rey no sabía era que en esta clase habían hechiceras quienes tal vez jamás pudieron formar parte de personas con clase, pero claro que contaban con sus poderes magníficos. Al sentirse humilladas, ellas se unían y planeaban jugadas en su contra, aunque jamás se atrevían a maldecirlo, ya que tenían un buen corazón, lo contrario a lo que se creía de ellas. Cuando el rey desterró a esas personas e incineró sus hogares, su hija, la princesa, al escuchar el malvado plan de su padre, corrió hacia los hogares de los pobres y empezó a avisar a todos. Pero la niña notó algo muy extraño. Habían luces entre los vientos que rodeaban esta pequeña parte del bosque. Cuando intentó entrar a ayudarlos, estas luces hacían sonar un bello sonido, pero en segundos se convertían en un estruendoso campanar. Para ella esto era sumamente extraño. Aunque cuando estaban evacuando para agarrar camino dentro del bosque, los soldados empezaron a quemar el terreno, y esta capa de luces empujó a los soldados. Los soldados creyeron que ya no quedaba nada ni nadie. Regresaban al castillo dándole la noticia al rey y quedó satisfecho. Cuando los soldados regresaban a su casa para seguir con su vida como siempre, notaban unos severos movimientos extraños dentro de sus vidas. De pronto se sentían malvados, decepcionados de sí mismos y petrificados pensando en lo que habían hecho. Esto era a causa del hechizo de las brujas del bosque. Después de enterarse de que los habitantes del bosque habían sido atacados, buscó a su hija por todo el castillo y no la encontró. La princesa había sido horrorizada al ver de lo que su padre era capaz. El rey mandó a los soldados a buscarla al pueblo y no la encontraron. Pareciera que si ella hubiera desaparecido, aunque era una persona muy alegre y fácil de contactar. Más aparte, contando el buen corazón que portaba. Ella jamás podría aceptar lo que su padre hacía. Mientras tanto, el rey buscaba a su hija, la princesa guiaba al grupo al reino de su tío donde el pueblo era sereno. Las personas vivían en paz y en armonía. La princesa empezó a apresurar al grupo porque sabía que su papá mandaría a buscarla por todos lados. Aunque en ese momento la princesa se había enamorado de el líder del pueblo, pero ella quería estar lo más lejos de él, ya que sabe que nunca podría estar con él debido a las reglas que habían formado para ella desde su nacimiento. Casarte con un príncipe. No pronunciar tu nombre ni el del reino. Si su padre se daba cuenta que lo amaba y lo quería como su esposo para siempre, su papá la dejaría de llamar su hija. Y aunque la princesa ya se había dado cuenta de los maltratos de su padre y su falta de empatía, él era su padre. Y ella seguía pensando en que no podría fallarle y arriesgarse a que su padre la desnombrara o peor aún, que su padre las desterrara como a todo quien se le interponía. Cuando la princesa y el pueblo del bosque llegaron al reino de su tío, otro rey, cuyo corazón era enorme y que contaba con el apoyo de todos en su palacio y de sus habitantes, fue a avisarle que sí tenía un lugar para su gente, ya que su padre los había castigado y dio orden de asesinarlos. Y claro que la princesa intentó evitar esto a toda costa. Su tío fácilmente accedió y los mandó a un pueblo pequeño que conformaba a su reino con casas y las necesidades básicas. Los soldados, aún hechizados al ver que la princesa escapó para ayudar a los pobres, atacaron al reino del hermano del rey. El hermano reaccionó y mandó a sus tropas a enfrentarlos, ya que su reino no se basaba en violencia, sino en serenidad. Tras días de pelea, el rey y sus soldados empezaron a sentirse decaídos. Las brujas habían contactado a la naturaleza para así poder controlar la salud del rey y sus soldados. El rey frustrado toma la horrible decisión de asesinar a su hermano. Pero claro que su hermano no era alguien fácil de vencer. Tenía muchas cosas a su favor, buena gente, amigos, incluso aunque él y casi nadie sabía de los seres sobrenaturales que lo ayudaban a poder seguir adelante brindándole protección y sabiduría. La princesa, al meterse de los planes de su padre, pidió a su tío que se escondiera de él. Ella le dijo a él: «Mi padre es alguien de mal corazón, por favor, aléjate y cuídate». A lo que su tío amablemente accede por el bien de su pueblo. La hermosa princesa le preguntó que qué iba a hacer ahora con su reino. Su tío orgulloso le cedió el trono con la condición de que se casara con el pobre que ama, ya que él era alguien noble, valiente y de buen corazón, digno de la princesa. Ella, satisfecha, aceptó e hizo del reino un lugar igualitario. Se casó con quien amaba y vivió feliz junto con el hermoso pueblo, el cual reinaba paz y armonía. Hasta que un día el reino de su padre decidió contraatacar. No podía ver a su hija, la princesa, casada con alguien tan pobre, y mucho menos podía sentirse desterrado porque él era el rey. Al contraatacar se dio cuenta de que sus tropas eran pequeñas, pero él había encargado entrenamientos superiores,
Incluso se dice que cada uno de los soldados tenía que pasar la prueba de sobrevivir a un golpe de bala, caídas desde pisos bastante altos y jamás fallar a la puntería. Habían soldados quienes no lo lograban, pero los que sí tenían asegurada su vida en el reino y sobre todo su lugar en el ejército. Pero estos soldados olvidaban algo muy importante. Hacía años atrás, unas hechiceras, o como ellos llamaban, brujas, les habían declarado una guerra y esto no era algo fácil de manejar. Cuando se armaron las tropas del rey y subieron al tren, todos se dirigieron al reino de la princesa. Eran 20 soldados en total. El rey había encargado de asesinar a todos los del reino para así poder regresar al que era su castillo y su pueblo para reinar. Todos escuchaban al ejército que llegaba, y la princesa se negaba a arriesgar la vida de los suyos, ni siquiera quería arriesgar a sus guardias, por lo que intentó evitarlos, pero no pudo. Cuando los soldados llegaron, el ejército de la reina intentó defenderse, pero estos soldados eran bastante buenos. El nuevo rey, esposo de la princesa, decidió arriesgar su propia vida para salvarlos a todos, o tan siquiera intentarlo. En su momento de emergencia, las hechiceras dejaron caer toda su magia al esposo de la princesa, ya que ellas harían hasta lo imposible por ver al reino progresar. Él se armó de valor y junto al ejército de la princesa y sus nuevos dones, adquiridos gracias a las hechiceras, lograron vencerlos. El pueblo también se había unido a ayudar y esto fue una gran salvación para todos. Esto demostró una gran empatía que el hermoso pueblo siente por unos y otros. Los buenos corazones son muchos más que un ego alto. De esta forma, vencieron el reino del rey, quien terminó rodeado de basura y soldados temiendo del precio que algún día irían a pagar. Y para concluir con la historia de la hermosa princesa y su pueblo, jamás volvieron a molestarlos y su tío había sido llamado para poder volver a vivir en el hermoso reino que aunque su sobrina había cuidado, él lo había empleado. Esta historia concluye así: desde el inicio donde había un rey malagradecido, un mundo lleno de sobrenatural, una sociedad marcada por la clase económica y un hombre, el tío de la princesa y hermano del rey con un gran corazón, para demostrar cuánto importa el amor y lo agradable que es tener a alguien a quien en verdad le importes. Fin.